En la televisión mexicana, llegar a la cima no siempre es garantía de éxito eterno. A veces, el verdadero problema empieza cuando te atreves a decir que no, cuando cuestionas un contrato, una orden, o simplemente cuando dejas de ser conveniente. TV Azteca ha sido la casa que vio nacer a grandes figuras del espectáculo, cantantes, actores, conductores que un día estuvieron en lo más alto. Pero también es el lugar donde muchas carreras se rompieron en silencio, entre pleitos legales, vetos no oficiales y puertas que jamás volvieron a abrirse. Porque aquí no hablamos de simples chismes, hablamos de famosos que lo tenían todo: reflectores, dinero, contratos millonarios y el aplauso del público, y que después de enfrentarse a la televisora de la Jusco, lo perdieron casi todo. Algunos ganaron demandas, otros perdieron su carrera, y solo uno logró levantarse más fuerte que nunca. Hoy te vamos a contar 6 historias reales, ordenadas de los casos más impactantes y famosos hasta los menos mediáticos, pero igual de duros. Historias que explican por qué en la televisión el poder casi nunca perdona. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de ver no es una telenovela, es la realidad detrás de TV Azteca. A mediados de los años 90, TV Azteca estaba viviendo su gran momento. La televisora de la Jusco por fin competía de tú a tú con Televisa, y una de sus apuestas más fuertes era la telenovela Nada Personal. La historia era distinta, más cruda, más real, y el rostro de ese éxito tenía nombre y apellido: Ana Colchero. Su personaje era una mujer fuerte, directa, incómoda para el sistema, y justo ahí empezó el problema. Detrás de cámaras, la producción comenzó a pedirle que bajara el tono, que suavizara su carácter, que fuera menos confrontativa. Ana no aceptó, y lo que pasó después sacudió a toda la televisión mexicana. Abandonó la telenovela cuando todavía estaba al aire. De un día para otro, el personaje principal desapareció de la historia, dejando al público en shock y a la empresa furiosa. El conflicto no se quedó en rumores. Ana llevó a TV Azteca a los tribunales por incumplimiento de contrato y ganó la demanda, pero la herida no cerró ahí. Tiempo después, la televisora siguió utilizando su imagen y su trabajo en materiales promocionales sin permiso y sin contrato vigente. Ana volvió a demandar y volvió a ganar. Legalmente, Ana Colchero había derrotado a una de las empresas más poderosas del país. Pero en la televisión, ganar en la corte no siempre significa ganar en la vida real. El precio fue altísimo, quedó vetada. Ni TV Azteca ni Televisa volvieron a abrirle las puertas. Hoy, Ana Colchero está completamente fuera de la actuación. Dejó los reflectores, se convirtió en escritora y se involucró en causas sociales, lejos del espectáculo que un día la hizo famosa. Ganó los juicios, pero perdió la televisión. Y esta historia apenas es el comienzo. Después del caso de Ana Colchero, muchos aprendieron una lección clara: pelearse con TV Azteca podía costarte la carrera. Pero años más tarde, una joven cantante demostraría que no siempre tenía que ser así. Yuridia llegó a la academia como una completa desconocida. Desde el primer concierto, su voz destacó por encima del resto. El público la adoptó, la hizo su favorita, aunque nunca ganó el reality. Pero el verdadero conflicto comenzó después. Tras terminar la 4ª generación, Yuridia fue obligada a participar en otro proyecto de la televisora, Desafío de Estrellas. Ahí, según sus propias palabras, vivió una experiencia desgastante: ensayos interminables, malas condiciones, presión constante y una convivencia que se volvió insostenible. Lo peor no fue eso. Yuridia contó que los directivos le decían que ella sería la ganadora, algo que, lejos de motivarla, la llenó de ansiedad y la puso en contra de sus propios compañeros. La presión fue tanta que decidió abandonar el programa. Esa decisión le costó caro. A partir de ese momento comenzó una etapa oscura: críticas constantes, burlas por su peso y una campaña de desprestigio desde Ventaneando. La situación llegó a un punto alarmante cuando el programa reveló la ubicación de su casa en Hermosillo, exponiéndola a ella y a su familia. El miedo fue real. El caso escaló tanto que intervino la Secretaría de Gobernación, emitiendo un llamado para que los medios dejaran de incitar la violencia contra las mujeres. Algo nunca antes visto en un pleito de espectáculos. Lejos de rendirse, Yuridia decidió romper por completo con TV Azteca. Cerró esa puerta para siempre y apostó por su talento.
Hoy, sin el respaldo de la televisora que la vio nacer, Yuridia es una de las voces más importantes de la música mexicana. Llena auditorios, lanza éxitos y demuestra que, a veces, alejarte del poder es la única forma de ganar. Y después de este caso, queda claro que no todos corrieron con la misma suerte. Si el caso de Yuridia mostró hasta dónde podía llegar la presión detrás de cámaras, el de Yolette dejó claro que en TV Azteca no se perdona la rebeldía en público. Yolette llegó a la academia sin ser la mejor cantante, eso estaba claro, pero lo que no tenía de técnica, lo compensaba con algo mucho más poderoso: popularidad. Semana tras semana, el público la salvaba, aunque los jueces no podían ocultar su molestia. Las críticas eran duras, constantes y para muchos humillantes. Lola Cortés y Arturo López Gavito no se guardaban nada. Le decían sin rodeos que no tenía talento, que estaba fuera de lugar y que debía irse. Pero Yolette no se quedaba callada. Con el paso de los conciertos, la tensión fue creciendo. Cada comentario encendía más el ambiente hasta que llegó el momento que quedó marcado en la historia del reality. En plena transmisión en vivo, Yolette explotó. Les dijo a los jueces que le daban flojera, los invitó a salir del foro y dejó a todos con la boca abierta. El escándalo fue inmediato. El programa entró en caos. Uno de los maestros pidió disculpas al público y, sin pensarlo dos veces, Yolette anunció su salida de la academia. Se levantó, se despidió y abandonó la competencia para nunca volver. Desde ese momento, el pleito con TV Azteca quedó sellado. A diferencia de otros académicos, Yolette no logró consolidar una carrera musical. Sin embargo, tampoco desapareció por completo. Con el tiempo, apareció en otros programas, incluso en Televisa, demostrando que, aunque su talento siempre fue cuestionado, su figura mediática seguía dando de qué hablar. Hoy, Yolette es recordada no por sus canciones, sino por haber sido la concursante que se atrevió a enfrentar al jurado, en vivo y sin miedo. Y el precio, como veremos en el siguiente caso, muchas veces se paga en silencio. No todos los pleitos con TV Azteca fueron explosivos ni llenos de gritos. Algunos fueron más discretos, pero igual de destructivos. Y el caso de Miriam Montemayor es el mejor ejemplo. Miriam fue una de las grandes voces que salieron de la academia. Tenía talento, presencia y una carrera que parecía ir en ascenso. Llegó a la final y muchos pensaban que su futuro dentro de la televisora estaba asegurado. Pero no fue así. En la final, visiblemente molesta, Miriam dijo algo que en TV Azteca no se perdona, que sentía que solo la estaban usando para impulsar a otros concursantes. Lo dijo en vivo, sin rodeos y sin medir las consecuencias. Ese comentario cambió todo. No hubo escándalo mediático, ni peleas públicas, ni demandas. Hubo algo peor: el silencio. Poco a poco, Miriam dejó de aparecer. Los proyectos prometidos nunca llegaron y las puertas que parecían abiertas comenzaron a cerrarse una por una. Su carrera, que apenas estaba comenzando, se fue apagando lentamente. Con el paso de los años, Miriam apareció solo de manera esporádica en algunos programas de TV Azteca, casi siempre de forma discreta, muy lejos del protagonismo que había tenido. El impulso que debía consolidarla como cantante nunca volvió. Hoy, Miriam Montemayor es recordada como una voz que prometía mucho, pero que quedó atrapada en una industria donde decir la verdad en el momento equivocado puede costarte todo. Y si este caso demuestra cómo te pueden borrar sin hacer ruido, el siguiente nos muestra qué pasa cuando el pleito es directo y se da frente a las cámaras. Si el caso de Miriam mostró cómo te pueden desaparecer sin hacer ruido, el de Atala Sarmiento deja claro que ni los años de lealtad te garantizan protección dentro de TV Azteca. Atala fue, durante más de 14 años, uno de los rostros más visibles de Ventaneando. No solo aparecía todos los días frente a las cámaras, también tenía programas propios y una posición sólida dentro de la televisora. Para muchos era una de las consentidas, pero eso cambió de un momento a otro. En 2018 comenzaron los problemas con su contrato, pláticas inconclusas, acuerdos que nunca se cerraron y una tensión que se sentía incluso al aire. Atala misma contó que uno de los programas más difíciles de su carrera fue el último que hizo, porque ya sabía que algo no estaba bien, y tenía razón. Sin previo aviso, le dijeron que no regresara. No hubo despedida oficial, no hubo agradecimiento público, simplemente la sacaron del aire. Como si 14 años de trabajo no significaran nada. Lo peor vino después.
Desde Ventaneando, el mismo programa que la vio crecer, comenzaron las críticas y los comentarios en su contra. El mensaje era claro: Atala ya no era parte del equipo y tampoco era bienvenida. Con el tiempo, se supo que había tenido acercamientos con Televisa y todo apunta a que eso detonó el enojo interno. En TV Azteca, coquetear con la competencia tiene consecuencias. Hoy, Atala Sarmiento forma parte de Televisa, pero su carrera no volvió a tener el mismo peso ni la misma visibilidad. El golpe fue fuerte y el desgaste evidente, porque en el mundo del espectáculo, a veces, no basta con trabajar bien. También hay que saber con quién no cruzarte. Y si este pleito fue silencioso pero contundente, el último caso es todo lo contrario: ruido, escándalo y polémica internacional. Si hablamos de personajes polémicos en la televisión, el nombre de Laura Bozzo es imposible de ignorar. Su estilo explosivo, confrontativo y exagerado siempre fue sinónimo de rating. Y por eso, cuando llegó a TV Azteca en 2009, muchos pensaron que sería un éxito garantizado. Al principio, todo parecía ir bien. Su programa, Laura de Todos, llamó la atención y generó conversación. Pero detrás de cámaras, la historia era muy distinta. Según la propia Laura, la televisora no le dio el apoyo prometido. Problemas de producción, falta de respaldo y decisiones que con el tiempo la fueron cansando. Hasta que ocurrió lo impensable: abandonó el foro en plena grabación, dejando el programa a medias. El escándalo fue inmediato. Laura aseguró que su salida no fue casualidad, sino consecuencia de conflictos internos y, sobre todo, de no ser del agrado de figuras clave dentro de la empresa. En especial, señaló a Patricia Chapoy como una de las razones de su salida. Desde el otro lado, la versión fue distinta. Se dijo que los anunciantes ya no querían asociarse con su programa y que por eso le dieron las gracias. Dos versiones, una sola realidad: el pleito estaba hecho. A diferencia de otros casos, Laura Bozzo no se quedó sin trabajo por mucho tiempo. Poco después, apareció en Televisa, donde continuó haciendo exactamente lo que sabía hacer: polémica, gritos y televisión de alto impacto. Hoy, Laura sigue siendo una figura vigente, aunque siempre rodeada de controversia. Su paso por TV Azteca quedó marcado como otro ejemplo de que, incluso con fama internacional, nadie es intocable cuando el conflicto llega al nivel más alto. Y con este caso cerramos la lista. 6 historias distintas, 6 formas de enfrentarse al poder y 6 consecuencias muy diferentes. Después de escuchar estas 6 historias, una cosa queda clarísima: en la televisión, el éxito no depende solo del talento. Depende de a quién incomodas y hasta dónde te atreves a llegar. Porque todos ellos, en su momento, lo tuvieron todo: cámaras, contratos, aplausos, fama nacional. Eran rostros que entraban a las casas de millones de personas todos los días. Pero cuando el conflicto apareció, el trato cambió. El caso de Ana Colchero nos enseñó que incluso ganar en los tribunales puede significar perderlo todo en la industria. Legalmente triunfó, pero el precio fue el silencio absoluto, el veto y el exilio del espectáculo. Yolette demostró que desafiar al sistema en público tiene consecuencias que no se olvidan. No importó que el público la respaldara. En televisión, la rebeldía se paga caro. La historia de Miriam Montemayor es todavía más dura, porque no hubo gritos ni escándalos, solo una verdad dicha en el momento equivocado. Y después, el olvido. A veces, el castigo más cruel no es el ataque, sino la indiferencia. Con Atala Sarmiento quedó claro que ni los años de trabajo, ni la lealtad, ni la exposición diaria te garantizan protección. Cuando el poder decide soltarte la mano, lo hace sin aviso y sin despedidas. El caso de Laura Bozzo confirma algo más. Ni siquiera la fama internacional te vuelve intocable. Cuando los intereses chocan, el conflicto es inevitable y cada quien sobrevive como puede. Pero entre todas estas historias hay una que rompe el patrón: la de Yuridia, porque Yuridia entendió algo que muchos no pudieron ver a tiempo, que a veces quedarte es perder. Y irte es la única forma de ganar. Sin el respaldo de TV Azteca, sin alfombras rojas ni promoción oficial, apostó por su voz. Y hoy, su carrera habla por ella. No solo sobrevivió al pleito, salió más fuerte. Estas historias no son solo anécdotas de farándula, son el reflejo de una industria donde el poder decide quién sigue y quién desaparece. Donde el aplauso dura lo que dura tu obediencia y donde decir no
puede costarte todo. La pregunta final no es si TV Azteca fue justa o injusta. La verdadera pregunta es esta: si estuvieras en su lugar, ¿te callarías para conservar la fama o te irías para conservar tu dignidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y no lo olvides. En la televisión, la fama va y viene, pero las decisiones que tomas te acompañan para siempre.